El cosmos es sobrecogedor, vasto y misterioso. La ciencia es la mejor herramienta que tenemos para descubrirlo muy poco a poco. Aunque los científicos son plenamente conscientes de lo que conocemos de él, es tan solo una ínfima porción de lo que contiene. La fascinación que tantas personas sentimos por él se alimenta sobre todo de su capacidad de abarcar objetos enigmáticos, que en gran medida escapan a nuestra comprensión. Los agujeros negros ejemplifican a la perfección esta singularidad. La teoría general de la relatividad publicada por Albert Einstein en 1915 hizo posible su predicción, pero fue la habilidad con la que poco después el físico y matemático alemán Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de campo que dan forma al núcleo de esta teoría, la que permitió apuntalar su existencia en el plano teórico. Durante más de un siglo, los astrofísicos se han esforzado para encontrar formas ingeniosas de ampliar nuestro conocimiento acerca de las diferentes etapas por las que discurre la vida de las estrellas, así como de los mecanismos que provocan que algunas de ellas, las más masivas, pongan fin a sus fases de actividad, transformándose en agujeros negros. Estos objetos atrapan por sí solos la atención de las personas que miramos hacia las estrellas con curiosidad, pero no son en absoluto los únicos cuerpos celestes que tienen unas propiedades asombrosas. Como las personas, las estrellas nacen, crecen y se mueren. Sus lugares de nacimiento son enormes nubes frías formadas por gas y polvo, conocidas como nebulosas, que están diseminadas por el universo. Para formar una estrella del tamaño del Sol, que tiene un diámetro de en torno al 1,5 millones de kilómetros, hace falta una nube de gas y polvo 100 veces mayor que nuestro sistema solar. Estas nubes comienzan a encogerse por obra de su propia gravedad. Cuando la densidad de una de estas nubes es lo suficientemente alta, la gravedad actúa sobre ella, favoreciendo la aparición de un mecanismo incansable conocido como contracción gravitacional, que va condensando la materia contenida en la nube, y dando forma poco a poco a un bebé estelar o protoestrella. En el universo existe gas, una cierta cantidad de polvo. Este gas se agrega en forma de nubes, las que llamamos las nubes interestelares, son enormes. Estas nubes llega un momento en que son atraídas hacia su centro por su propia gravedad y esta gravedad jala a la nube hacia adentro y eventualmente este colapso de esta nube nos separa y la nube cae hacia un centro. Y en ese centro, una vez que se dan condiciones de presión, temperatura, densidad altísimas, se desencadenan las reacciones nucleares. En ese momento nació una estrella. Esta fase de la evolución estelar se conoce como frecuencia principal, y en ella la estrella obtiene su energía, precisamente de la contracción gravitacional. A medida que una nube pierde su tamaño, se fragmenta en grupos más pequeños. Cada fragmento puede finalmente volverse tan caliente y denso que se inicia una reacción nuclear. Fusión termonuclear. Son muchas sílabas, pero significa simplemente que hay mucho calor y que los átomos pequeños se vuelven grandes. Los átomos de hidrógeno se mueven a tal velocidad que se fusionan, formando un átomo de helio. Esta reacción nuclear produce la energía de la que se alimentará la estrella a lo largo de su vida. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados, el fragmento se convierte en una nueva estrella. Brilla por sí sola y genera su propio calor, lo que hace que una estrella sea una estrella. Si hay fusión, hay estrella. Tras su nacimiento, la mayoría de las nuevas estrellas se encuentran situadas en el centro de un disco plano de gas y polvo. Gran parte del gas y polvo acaba siendo barrida por la radiación estelar. Sin embargo, antes de que esto ocurra, pueden formarse planetas alrededor de la estrella central. Los vehículos espaciales como el Observatorio Espacial de Infrarrojos, o más conocido como ISO de la ESA, son capaces de detectar el calor proveniente de estrellas y planetas invisibles que están formando el interior de esas nubes. Aproximadamente el 70% de la masa de las estrellas es hidrógeno, entre el 74 y el 26% es helio y el 4 al 6% restante es una combinación de elementos químicos más pesados que el helio. Si recuerdan la tabla periódica, en la parte superior se sitúan los elementos ligeros, hidrógeno, helio, litio, y a medida que descendemos encontramos los realmente pesados. El hidrógeno, el elemento más ligero, simple y abundante del universo, es el componente fundamental de las estrellas.
La vida de cada estrella está condicionada por su composición inicial, pero sobre todo está profundamente influenciada por su masa, que no es otra cosa que la cantidad de materia que la gravedad es capaz de reunir y condensar en una porción del espacio. La gravedad es en muchos aspectos la fuerza más importante en astronomía. Cuando la gravedad actúa, una de las principales cosas que produce son las estrellas. Las estrellas son las unidades de masa más básicas creadas a partir de la unión de masa provocada por la gravedad. Curiosamente, las estrellas más masivas consumen su combustible mucho más rápido que las estrellas menos masivas, por lo que, como veremos a lo largo del video, tienen una vida más corta y sobre todo más violenta y espectacular. Está claro que en la vida y muerte de una estrella, el tamaño sí importa. La masa es un factor fundamental en la historia vital de una estrella. Las estrellas más masivas tienen una vida mucho más corta que las menos masivas. Quizá parezca algo extraño, ya que uno podría pensar que las estrellas masivas vivirían más gracias a la mayor cantidad de combustible del que disponen. Al contrario de lo que se podría pensar, las estrellas con una masa mayor agotan su combustible antes que las menos masivas. Cuanto mayor es la masa, mayor será la temperatura, la presión, la velocidad de fusión. Todo se acelera en proporción a la masa. Mientras que la vida de las estrellas masivas se mide en millones de años, la de las estrellas con una masa menor se mide en decenas de miles de millones, o incluso en billones de años. A medida que la contracción gravitacional va condensando la materia contenida en la nube, su temperatura se va incrementando poco a poco. Si la cantidad de materia acumulada es lo suficientemente grande, llegará un momento en el que en su núcleo se darán las condiciones de presión y de temperatura necesarias para que los núcleos de hidrógeno comiencen a fusionarse espontáneamente mediante reacciones de fusión nuclear. La ignición del hidrógeno tiene lugar cuando la temperatura del núcleo de la protoestrella alcanza los 10 millones de grados centígrados. El instante en el que aparecen esas condiciones es el momento en el que se enciende el norte nuclear y la estrella comienza una fase conocida como secuencia principal, durante la que obtiene su energía de la fusión de los núcleos de hidrógeno. El producto de la fusión de los núcleos de hidrógeno son nuevos núcleos de helio, por lo que la composición de la estrella comienza a variar. Durante este proceso se libera una enorme cantidad de energía y la estrella se obliga a reajustarse continuamente para mantener el equilibrio hidrostático. Los astrofísicos tienen herramientas matemáticas que son capaces de describir este proceso con mucha precisión, pero lo que a nosotros nos interesa es saber que el equilibrio hidrostático es la cualidad que permite que la estrella preserve su estabilidad. Para lograrlo es imprescindible que coexistan dos fuerzas opuestas capaces de compensarse. Una de ellas es la contracción gravitacional, que como hemos visto comprime la materia de la estrella, apretándola sin descanso, y la otra es la presión de radiación y de los gases, que es el fruto de la ignición del horno nuclear y que intenta que la estrella se expanda. El reajuste constante que va sufriendo la estrella a medida que va consumiendo su hidrógeno y produciendo un nuevo núcleo de helio es el responsable de mantenerla en equilibrio, de modo que la contracción gravitacional por un lado y la presión de radiación y de los gases por otro se mantienen a raya mutuamente. Durante este proceso, el núcleo de la estrella se obliga a contraerse para incrementar su temperatura y detener el colapso gravitacional, al que se vería abocada de no poder equilibrarse gracias a la presión de radiación y de los gases. Si la estrella es lo suficientemente masiva, el núcleo se calentará y se comprimirá tanto como para que la función de los núcleos de helio tenga lugar cuando se acabe el hidrógeno. A partir de este momento, arrancará un proceso conocido como triple alfa. Este fenómeno describe el mecanismo por el que tres núcleos de helio se fusionan para producir un núcleo de carbono y tiene lugar a una temperatura aún más alta que aquella a la que se produce la fusión de los núcleos de hidrógeno. Durante este proceso, la estrella continuará consumiendo sus reservas de helio, produciendo núcleos de carbono y reajustándose para mantener en perfecto equilibrio gracias una vez más a la acción conjunta de la contracción gravitacional y la presión de radiación y de los gases. Para sobrevivir, una estrella como el Sol debe encontrar una nueva fuente de energía. Tiene helio a mano, pero para quemar helio, la temperatura del núcleo ha de ser 10 veces superior a la que necesitaba cuando quemaba hidrógeno. No será capaz de fusionar el helio en elementos más pesados, como el carbón o el oxígeno, hasta que el núcleo se caliente lo suficiente. Esto se debe a que resulta más difícil acercar los núcleos del helio para permitir que intervenga la fuerza nuclear que provoca su fusión. A medida que se contrae, la estrella recibe ayuda de la naturaleza.
El núcleo se sobrecalienta gracias a la misma presión gravitatoria que trata de aplastarla. Una vez que alcanza los 100 millones de grados, puede comenzar a convertir el helio en carbón, en una jugada desesperada por la supervivencia. Un jugador desesperado puede hipotecar su casa para conseguir más dinero. Pero obtener dinero para seguir gastándolo no les servirá más que para retrasar lo inevitable, que es irse a pique. Para una estrella, lo inevitable es la muerte. La estrella, que tardó 10.000 millones de años en consumir su hidrógeno, agota su reserva de helio en tan solo 100 millones de años. Entonces la cosa se anima, se queda sin hidrógeno, comienza a fundir helio, y cuando se queda sin helio intenta, sin éxito, fundir carbón. Todo esto, toda esta confusión sucede durante el último 10% de la vida de una estrella. De nuevo, si la estrella tiene la masa suficiente, no se detendrá la producción de carbono. Cuando este elemento se agote en el núcleo, este se reajustará, comprimiéndose y incrementando una vez más su temperatura para frenar el colapso gravitacional. A partir de ese instante, los núcleos de carbono entrarán en ignición mediante el proceso de fusión nuclear y comenzará la producción de elementos químicos aún más pesados. Dicha fase solo dura mientras la estrella tiene combustible. Cuando este se agota, cesa la fusión y la gravedad gana. La gravedad nunca abandona, mientras que por el contrario el combustible se agota con el paso del tiempo. Por tanto, la estrella y el alpinista comparten un gran problema. Si no luchan contra la gravedad, les espera la muerte, un cataclismo. Mientras en el núcleo de la estrella se está llevando a cabo la fusión del carbono, en la capa inmediatamente superior se mantiene la ignición del helio y por encima de esta del hidrógeno. Durante la nucleosíntesis estelar, que es como se denomina el proceso en el que tienen lugar las reacciones nucleares en el interior de estos objetos, las estrellas adquieren una estructura en forma de capa similar a la de una cebolla. En el núcleo reside el elemento más pesado. A partir de ahí vamos ascendiendo por capas encontrándonos cada vez elementos más ligeros. Las estrellas son las auténticas responsables de fabricar los elementos químicos. El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo, que constituyen el 99% de la masa de nuestro cuerpo, han sido sintetizados en ellas. Y los elementos químicos que dan forma al 1% también. La materia de la que estamos hechos, no solo nosotros, sino todo lo que nos rodea, procede literalmente de las estrellas. No obstante, como estamos a punto de comprobar, no todos los elementos químicos se originan en el interior de las estrellas. Del hierro no es posible obtener más energía por medio de procesos de fusión nuclear, por lo que cuando el núcleo de la estrella evoluciona mediante la nucleosíntesis estelar hasta quedar compuesto por hierro, la producción de energía en él se detiene. En ese momento, la presión de radiación y los gases no es suficiente para contrarrestar la contracción gravitacional, por lo que el núcleo de hierro se contrae súbitamente bajo la enorme presión que ejercen sobre él todas las capas de material que tiene por encima. La estrella ha perdido el equilibrio. En este instante, todo ese material pierde el soporte que ejercía el núcleo, que ahora es mucho más compacto, y cae sobre él con una velocidad enorme. Cuando todo ese material de la estrella toca la superficie del núcleo, se produce un efecto de rebote que provoca que salga despedido con una energía descomunal hacia el medio estelar, quedando diseminado. Acaba de producirse una supernova. Algunas de ellas son tan enérgicas que durante unos pocos segundos emiten más luz que toda la galaxia que las contiene. Las supernovas ponen fin, de alguna manera, al latido estelar. Y además, todo el material que esparcen por el cosmos puede dar lugar en el futuro a la formación de nuevas estrellas y planetas, por lo que, sorprendentemente, las estrellas se reproducen después de morir. Pero el núcleo de hierro no sale indemne de este proceso. La enorme presión a la que es sometido provoca cambios muy importantes en su estructura, por lo que deja de estar conformado por materia ordinaria, con sus protones, neutrones y electrones, y pasa a estar compuesto por lo que los astrofísicos llaman materia degenerada. Si esto sucediese con el Sol, que no lo hará ya que tendrá una muerte relativamente tranquila, pero si lo hiciese, necesitaríamos un filtro solar o de supernova de varios miles de millones para protegernos de su deslumbrante destello. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video, que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte
y adiós.